La historia de Rooster, Alice in Chains, corría en 1992 y el movimiento grunge se encontraba en la cúspide de su popularidad. En 1991 habían salido discos emblemáticos y que definieron a toda una generación, como Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam. Con estas obras maestras bien posicionadas en las mentes de sus oyentes, Alice in Chains no quiso quedarse atrás, porque no le alcanzó con el fantástico Facelift de 1990, y en septiembre de 1992 sacó Dirt, otra de las patas fundamentales de la historia del género y su mejor producción discográfica hasta la fecha. La crudeza de su sonido, la pesadez de sus bases, las desgarradoras voces de Layne Staley y el complemento de Jerry Cantrell, entre otros factores, hicieron que el álbum termine de consolidar a la banda como la más pesada del grunge. Una de las pruebas de esto es Rooster, sexta canción del tracklist del disco y que luego sería lanzada como su cuarto single en febrero del año siguiente. Su inicio calmo, su posterior explosión y su regreso a la tranquilidad al final dibujan una guerra en la música, mientras que las líricas acompañan la situación, porque al fin y al cabo su origen no se aleja de esto. El título del tema hace referencia al apodo del padre de Cantrell, de igual nombre, quien sirvió para la Armada estadounidense durante la Guerra de Vietnam, 1955-1975, aunque algunas versiones dicen que el nombre le fue puesto en su tiempo en el conflicto bélico, por el parecido del fogonazo del disparo de su ametralladora M60 a la cola de un gallo. Lo cierto es que se lo puso su bisabuelo cuando era chico, porque tenía una actitud sobradora y su pelo se parecía a la comba de la cabeza de ese animal. Sin embargo, al igual que muchos veteranos, se negó a hablar de lo ocurrido en el sureste del continente asiático durante mucho tiempo, a causa de los daños psicológicos que le ocasionó. Esto llevó a que su familia se rompiera, debido a la falta de comunicación con el resto de los integrantes y de no compartir tiempo con ellos. Por lo tanto, las líricas de la canción no tratan de hechos que sucedieron en la guerra, sino de lo que el guitarrista imaginó que le pudo haber sucedido a su padre en ella, algo que él mismo recuerda como el inicio de un largo proceso de cicatrización de heridas entre nosotros. Esta situación hace que no sea tan sorpresivo el hecho de que Cantrell padre solo haya escuchado el tema una sola vez, mientras la banda de su descendiente se encontraba abriendo un show para Iggy Pop. Nunca lo olvidaré, afirmó el guitarrista para la publicación estadounidense Guitar for the Practicing Musician. Él estaba parado detrás de escena y escuchó todas las palabras y la música. Yo lo podía ver, estaba con su Stetson gris y sus botas de cowboy, y al final se sacó su sombrero y lo sostuvo en el aire. Estuvo llorando todo el tiempo. Por supuesto, nunca estuve en Vietnam y él nunca hablará de ello, pero cuando escribí esto se sentía bien, como si estas hubieran sido cosas que sintió o pensó. Esta canción significa mucho para mí. Finalmente, Cantrell Sir hablaría acerca de su experiencia en Vietnam en una entrevista con Mark Pennington, quien fue el director del video de la canción, en el que se muestran algunos fragmentos de la nota. Rooster terminó convirtiéndose en uno de los himnos del grunge y por supuesto uno de los infaltables de Alice in Chains en sus presentaciones en vivo, casi siempre cerrándolas, pero también sirvió para reunir nuevamente a un padre con su hijo y para limar las asperezas que había entre ellos. El guitarrista decía esto en la revista Classic Rock. Cuando le toqué por primera vez la canción, le pregunté si me acerqué a lo que él habría pasado emocional o mentalmente. Me dijo, estuviste muy cerca, le diste en la cabeza. Para él significó mucho que lo haya escrito. Fue bueno para mí en el largo plazo, pero también lo fue para él.